Bienvenidos sean todos a una edición más de Diálogos Empresariales de Logística de T21. Y esta vez pues vamos a platicar sobre el tema de la automatización y la robótica y cómo están ayudando a revolucionar el tema de la logística, ¿sí? Y me voy a permitir presentar a los participantes de nuestro panel de lujo, los expertos que estarán dialogando sobre este particular y que responderán y atenderán también a todas sus dudas y preguntas que nos hagan llegar. En primer lugar, le doy la bienvenida a Carolina Pulido. Ella es directora general de GI Econ, ¿sí? Bienvenida, Carolina. Tienes tu micrófono cerrado. No te escuchamos todavía. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Muchas gracias, Social, muchas gracias a todos los panelistas. Un placer compartir con todos ustedes y pues esperar agregar valor a todos los invitados que tengamos el día de hoy. Gracias. Sí, gracias, bienvenida. Mercedes Rodríguez, ella es de Desarrollo de Negocios de Matit, ¿sí? Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. También muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí. Gracias, encantados también de tenerte. Andrés Birlain, director general de Ribus. Bienvenido, Andrés. Dosiel, qué gusto, muchas gracias, Carolina, María, Carlos, un placer estar con ustedes en este panel. Muy buenos días a todos. Ya, muchas gracias. Y Carlos Arochi, director de infraestructura de redes para América Latina de Panduit. Bienvenido, Carlos. Gracias, Social, gracias por la invitación. Mucho gusto de conocerlos a todos y seguramente será de gran provecho para todos lo que platiquemos hoy. Ya, pues encantados de tenerlos a ustedes como expertos de este sector para ayudarnos a entender, a comprender mejor cómo ha venido evolucionando y la robótica y la automatización dentro de las cadenas de logística. Y esto, la verdad es que hemos visto a medida que se van haciendo cada vez más complejas las cadenas logísticas, a medida que cada vez hay más pequeños pedidos y que la demanda se va pulverizando, pues se hace todavía un proceso más complejo el administrar y gestionar los centros de distribución, los grandes almacenes, a la perfección, ¿no? Con un margen de error que sea mínimo. Y a medida que esto va creciendo, se va escalando, pues cada vez más necesitamos echar mano de pues, las herramientas de la tecnología, de los sistemas mecánicos controlados por la automatización. Y esa condición, pues es ya una necesidad para todos los actores de la cadena, ¿no? Pero ¿en qué momento se tiene que empezar a tomar esas decisiones de cómo ir escalando estas inversiones? Queremos conocer de parte de ustedes qué tan cuantioso es invertir en estas nuevas tecnologías. Durante mucho tiempo se ha hablado que México es un país que necesita fuentes de trabajo, que tenemos mano de obra económica y que por lo tanto pues ahí podemos ayudar a generar fuentes de trabajo y también pues que las tecnologías rebasan con mucho los costos de inversión, de operación que representa dar ese paso a la escalabilidad. Nos gustaría conocer de ustedes como expertos en la proveeduría de estos sistemas y de generación de soluciones para las empresas, los mejores planteamientos de análisis de en qué momento tomar esos pasos y porque también el cierto estatus de la operación pues se vuelve mucho más oneroso mantener la estructura, digamos, tradicional de un mayor uso
de la mano de obra, ¿no? Versus el aprovechamiento de las soluciones automatizadas y tecnológicas que hoy día se tienen. Para plantear, digamos, un esquema general de dónde estamos parados como país en estos momentos donde las cadenas de valor están creciendo de manera importante y también los famosos hot sales y el Buen Fin, todas estas demandas incrementales que están viniendo a crecer y demandar más la venta por los canales electrónicos. Me gustaría, Carolina, que nos dijeras, nos esbozaras dónde estamos parados actualmente y cómo ha ido avanzando este negocio de la automatización y robotización en las cadenas para, digamos, saber dónde estamos parados. Por favor. Caro, tienes que abrir tu micrófono, Caro. Sí. No te estamos escuchando, estás en mute. Perdón, no sé en qué momento se me cerró, perdón, gracias. Perdón, sí. Era para llamar más la atención, perdón. Les comentaba que finalmente en América Latina, obviamente México, siempre hemos traído un gap con lo que es Estados Unidos, Canadá, Europa, con respecto a todo el tema de tecnificación. Sin embargo, la presión de la competencia, inclusive antes del tema de la pandemia, el crecimiento que venía habiendo con el tema del e-commerce y que evidentemente se potenció durante la pandemia, hicieron que ese gap se haya cortado de una manera bastante interesante. También nos enfrentamos a otras problemáticas que son irónicas, porque hablamos de mano de obra, hay desempleo, pero también hay mucho problema para obtener mano de obra calificada para las operaciones de los clientes. Y no solamente pasa en México. De hecho, la semana pasada estuve en Chicago e increíble porque inclusive el hotel donde estaba teniendo un evento y demás, no había mano de obra suficiente para efectos de todas las necesidades que se presentaban. Este conjunto de cuestiones obligan efectivamente a la automatización. De hecho, haciendo un pequeño breviario con lo que es el e-commerce, donde, como bien decías, los productos, las órdenes son sumamente atomizadas, de una variedad increíble de ítems unitarios, por cierto, agregan, y a veces agregándole valor. Por ejemplo, tú pides algún producto y quieres inclusive que te llegue ya empacado para regalo, para efectos de dárselo a la persona que se lo quieres dar. Entonces eso agrega muchas maniobras que se tienen que hacer dentro del centro de distribución que te llevan a mano de obra. La velocidad es crítica totalmente porque gana el pedido las tiendas que tengan la capacidad de entregarte un producto quizás en el día, o ya hay promesas para dentro de las siguientes 4 horas, 8 horas. Y obviamente también se hace la logística inversa mucho más compleja porque son muchas más cantidades de reproceso que se tienen que hacer por la cantidad de productos que se devuelven. Todo esto nos obliga a tener tecnologías mucho más automatizadas, en algunos casos más robotizadas. Y pensaría yo que el driver, que es muy crucial, es en qué momento tecnificarnos, en qué momento migrar a una operación más robotizada o bien más automatizada. Creo yo que depende del volumen que empecemos a manejar. Evidentemente, si una empresa haciendo una caricatura está manejando un ítem por hora, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, el volumen va a empezar a presionarnos y el grado de control que necesitamos y de precisión para surtir esa orden. Esos 3 drivers obligan, finalmente, crean una intersección en la que cuando nos sobrepasa, también la ubicación puede ser algo importante porque hay lugares geográficos que adolecen de mayor mano de obra que otros. Entonces, ese conjunto de factores nos obligan a pensar en automatización y o robotización en un momento dado, ¿no? Ya, muchísimas gracias, Carolina. Y continuaríamos contigo, Mercedes. Cuéntanos, danos la perspectiva desde tu punto de vista, por favor. Igualmente estás en mute. Sí. Seguía Caro para estar con ella. También lograste llamar la atención. Perfecto. ¿Ya me escuchan bien? Ya, estamos atentos a ti.
De acuerdo, gracias por la palabra. Yo coincido mucho con Caro, creo que ahora la nueva realidad nos está llevando a tomar decisiones importantes para que las empresas de alguna manera puedan evolucionar. Yo empezaría primero el que las empresas primero se preguntaran o se cuestionaran, ¿por qué quiero automatizar? ¿No? ¿Cuál es mi verdadero motivo, mi verdadero driver de automatizar? ¿Qué requiero? ¿Quiero tener más eficiencia? ¿Quiero ser más efectivo, más productivo? ¿Quiero tener menos mano de obra? ¿Quiero entregar más rápido? Mi consumo, mis canales cambiaron. Es el preguntarme cuál es la razón principal del por qué voy a automatizar. Incluso antes de eso es bien importante también que analicemos nosotros mismos nuestros procesos operativos, el definir qué tan eficientes están, es decir, si nosotros automatizamos una ineficiencia, lo único que vamos a lograr es que sean más ineficientes mis procesos. Entonces es muy importante que partamos de esa perspectiva, el analizar primero nuestros procesos, qué tan eficientes somos, y entonces sí, preguntarnos si estamos preparados para automatizar. Como dice Caro, ya después la decisión es de identificar cuál es el nivel de automatización que una empresa necesita, ¿no? Es decir, si necesita una solución mecanizada, una semiautomatizada o una automatizada completamente. Todo depende de los volúmenes, del tipo de operación, del tipo del proceso, cuál es el problema o la necesidad que quiero resolver, qué es lo que no me deja dormir en mi almacén, que me despierta a las 5 de la mañana. Todo eso es bien importante que las empresas primero se pregunten, y sobre todo también el cuestionarnos cuál es la visión futura de la empresa y el poder involucrar a toda la organización, porque es un cambio cultural. Cuando las empresas quieren llegar a automatizar, es importante que toda la organización esté involucrada, si no, difícilmente la automatización va a ser exitosa. Aquí es bien importante en México, no estábamos preparados, solo algunas industrias eran las que ya estaban de alguna manera iniciando ese camino, como la automotriz, como la farmacéutica, como la de e-commerce, pero definitivamente la pandemia nos ha hecho a todos reflexionar, que tenemos que reinventarnos, que tenemos que buscar una manera diferente de operar, y ese camino creo que es el poder considerar las opciones de automatización o de robotización. Entonces, Osiel, no sé si quieres pasar la palabra a alguien más. Perfecto, muchísimas gracias, Mercedes. Y Andrés, en el caso de ustedes, hemos visto los diferentes productos y servicios que ustedes comercializan a través del trabajo que han hecho en redes sociales, y vemos cómo, pues, parte de la automatización que ustedes hacen también hacen mucha innovación en entregar y ofrecer soluciones más prácticas para incrementar la productividad, ¿sí? Cuéntanos cómo ha sido la presencia de ustedes en México y cómo ha sido recibido por parte de las empresas mexicanas las distintas soluciones que ustedes ofertan. Muchas gracias, Ociel. Yo quisiera empezar esto acercándome un poco al comentario de María, que me parece que es muy importante, ¿no? En mi perspectiva, un buen generador de oportunidades dentro de una organización tiene que diferenciar el valor de ser un buen ejecutor a ser un buen creador. Hay una frase que me gusta mucho de Albert Einstein que dice que es "Imagination is more important than knowledge". Y algo que potencia la capacidad innovativa del sector logístico, mera creencia de que los actores logísticos van a ser los próximos financieros del mercado latinoamericano. ¿Y por qué financieros? Porque cuando hablamos de querer ejecutar un valor, trascendental para nuestras organizaciones, no podemos ver la figura de un responsable de supply chain como un vil ejecutor. Tenemos los que estamos en esta oportunidad de estar en este foro, de entender la capacidad que tenemos para transformar el negocio en el que nos desempeñamos. Por lo mismo, creo que una primera acercamiento fino para poder convertirnos en esos creadores es saber que el negocio
no solamente es una operación logística, que como bien dice María, tiene que haber un involucramiento extenso entre las partes para darnos una cosa que es vital en este poder de transformación, de automatización de procesos, que es sentido de negocio, ¿no? María lo comentaba bien, ¿por qué estás decidiendo ir a un proceso de automatización? ¿Por qué estás decidiendo irte a un proceso de robótica? ¿Para optimizar qué, no? Entonces, desde la trinchera operativa, me parece que algo que también suma mucho a nuestra audiencia, sabiendo que pudiéramos encontrarnos algunos responsables de cadena de suministro que no necesariamente están en los sectores que hoy, como comentamos, farmacéutico, automotriz, e-commerce, están ya ahí dentro, inmersos en el mundo de la automatización, el que no se asusten por la palabra automatizar, el que no se asusten por la palabra innovar. Innovar puede ser 0 pesos, 0 centavos. Automatizar lo mismo. Hay que tener muy en claro dentro de nuestro proceso creativo y cognitivo cómo logramos transformar el marco en donde nosotros podemos tener esa capacidad de operar. Entonces, yo diría que haciendo un ejercicio primeramente fino del impacto que tenemos hacia nuestro negocio, podemos encontrar que el color y el abanico de oportunidades desde la trinchera de automatización y de innovación, pues es muy extensa y tendremos que adecuarnos a algo que es también creo que muy crítico presentar en esta audiencia, que es el valor de la comunicación proveedor-cliente. Si como responsables de cadena de suministro tenemos la capacidad de poder conocimiento y en nuestra propia operación, hay que también tener la docilidad, hay que tener el deseo de suma, de poder conectar con talentos que están no necesariamente dentro de nuestras organizaciones, que nos permitan involucrar un proceso creativo más extenso. Creo que esa misma vinculación es lo que nos va a permitir poder definir en ese río con muchísimas, con muchísimas oportunidades de tomar su caudal, llegar al caudal y al punto en donde nuestra organización nos está pidiendo llegar. Ya, muchas gracias, Andrés. Y continuaríamos contigo, Carlos, para que nos des tus impresiones de dónde estamos parados actualmente en esta línea. Mira, yo creo, hay un tema que es importantísimo y es la tecnología, es algo que no podemos negar. Es un tema de supervivencia. Yo veo que en el corto o en el largo plazo, o en el corto, en el mediano plazo, cualquier empresa que no adopte tecnología como medio de operación va a quedar relegada. Y es parte de lo que nos ha pasado en México por muchos años. Y te puedo poner muchos ejemplos, desde cosas tan sencillas como adoptar una hoja de cálculo para dejar de hacer los libros contables a mano, el ERP, el CRM. Y estoy completamente de acuerdo con lo que decía Mercedes y Carolina acerca de depende del tamaño de la empresa, pero al final la tecnología es algo que viene y nos tenemos que montar en ella sí o sí. En el caso particular, la parte de infraestructura tecnológica es la columna vertebral de una empresa. Y como bien decía Mercedes, si tus procesos están mal y los automatizas o los digitalizas, va a estar más mal. Entonces, sí, primero hay que desarrollar el tema de procesos, pero la tecnología sí o sí la tienes que apoyar. Por ejemplo, con lo que decía también Mercedes, en el 2019, con la pandemia, todo lo que es transformación digital se aceleró de manera dramática. ¿Por qué? Porque si no estabas en ese nivel de tecnológico, tú no podías ni siquiera salir al mercado, no podías operar remotamente, no podías satisfacer los requerimientos de tus clientes. Entonces hoy la tecnología es un hecho, eso para mí es fundamental. La industria, a través de la transformación tecnológica, está creciendo más del 8% anual. Y actualmente hoy el 60% de las empresas en México ya inició un proceso de transformación digital. Entonces, ya sea que estén en el inicio, a la mitad o en el final, es un hecho que se tiene que hacer. No necesariamente tiene que ver con automatización o con robotización, sino con inclusive cómo tú puedes controlar todo ese proceso y cómo puedes ayudarle a tus operadores a que sean más eficientes, a que minimices riesgos en términos físicos o cibernéticos, que es algo muy importante también, y que además puedas tú hacer que algo que inviertas hoy
te pueda durar los siguientes 20 años o 25 años. Porque la tecnología va a seguir creciendo, ¿no? Entonces no es algo en que tengas que invertir cada 3 años y duplicar y cambiar toda tu infraestructura, sino tienes que tener una columna vertebral muy sólida y sobre eso montar los procesos, cambiar cómo piensa la gente. La ideología de la gente es muy importante en el tema de transformación digital. Cambiar cómo se comunica el área de IT, el área de tecnología de información, con el área operacional donde llevas estos procesos. Entonces, al final, para mí es un tema de supervivencia. Al final, ¿qué vas a lograr? Minimizar riesgos, mitigar costos, ser más competitivo en tu industria. Y yo lo veo como un tema de vivir o morir. En algún momento lo vas a tener que hacer. Afortunadamente lo puedes hacer de manera gradual y depende dónde estés en la industria. Por ejemplo, hablaban de industria automotriz. La industria automotriz, si no se automatiza y no se digitaliza, no puedes competir. No puedes estar ahí, no puedes ser parte de la proveeduría. Y cada vez esto te genera mucho más beneficios al final para el usuario, para los que utilizamos los productos terminados. Entonces, finalmente, mi comentario es, la adopción digital es algo que sí o sí se tiene que hacer, es un proceso que se tiene que hacer con conocimiento y la parte de infraestructura tecnológica para comunicar todo esto quizá es lo más importante dentro de esta planeación. Ya, muchísimas gracias, Carlos. Eh, Cuéntanos, Carolina, la parte de la automatización, pues siempre tiene que ir ligada con el software, ¿sí? Ahora sí que el hardware incluye un software, ¿sí? Inteligente para ir midiendo y teniendo los controles y no perder esos controles. ¿Cómo es este proceso? ¿Ustedes ofrecen hardware y software para ir generando y manteniendo los controles o estas dos cosas van por separado? Cuando hablas de una solución ya de automatizada hacia arriba, hacia la siguiente escala sería la robotización, indiscutiblemente necesitas una parte cerebral. Normalmente me gusta hacer la analogía, ¿no? Que es la parte que tú le llamas el software. Generalmente dentro de lo que somos nosotros en JAECOM, toda la parte realmente nuestro core business es la ingeniería intralogística, donde podemos nosotros determinar qué tipo de tecnologías son óptimas para un cliente, porque dependen de muchas variables, ¿no? Las necesidades o expectativas que hay de crecimiento del cliente, el tipo de producto que se va a manejar, el tipo de lugares que se tienen que atender. Son muchas variables que entran, una combinación de ingeniería industrial con ingeniería robótica, con ingeniería de sistemas, muchas disciplinas dentro de esta parte, pues finalmente mecatrónica, que permiten establecer una solución final que sea óptima, porque también cuando a veces tecnificas de más, también puedes meter en un problema al cliente, ¿no? Tiene que ser algo óptimo y va en función de una serie de estudios concretamente para poder llegar a una solución final. Normalmente sí hay una parte, llamando software a qué, para que también nuestra audiencia nos pueda un poquito entender, ¿no? O sea, dentro de la parte de software está lo que es el WCS, que es el acrónimo de Warehouse Control System, o está el WES, que es el acrónimo de Warehouse Execution Systems, que ambos son sistemas que son la parte que mueven, en el caso del WCS, los automatismos. Para el público que puede estar un poco familiarizado y creo que le puede agregar valor, dentro de los principales softwares de automatización que hay dentro de las partes logísticas tenemos el WMS, creo que es como una cuestión de, me gustaría dar ese breviario cultural, el Warehouse Management System, que básicamente es el software que se encarga de gestionar administrativamente todo lo que pasa dentro de un centro de distribución. Dentro de los otros softwares que están, viene otra capa que es el WCS que les mencionaba. Esta es la parte cerebral que controla los automatismos que están dentro del centro de distribución. ¿Qué tipo de automatismos? Robots, transportadores o conveyors, que algunos los conocen, sorters, o sea que son sistemas que se encargan de clasificar a altos niveles productos o cajas o ítems para efectos de poder preparar los pedidos al final de una línea y llevarlos, ¿no? Entonces, creo que ahí me fui un pasito atrás, pero creo que vale la pena porque estamos dando por hecho que todo nuestro público lo sepa y no necesariamente. Y para que efectivamente este tipo de tecnologías o los AMRs, por ejemplo, o lo que son
dentro de las tendencias que vale la pena tocar ahorita, todo lo que son los robots en 3D o mobile 3D robots, sí o sí requieren totalmente esa parte cerebral para poder gestionar, porque no solamente estamos controlando automatismos, estamos con ello controlando qué es lo que pasa dentro del centro de distribución. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas cajas me están llegando? ¿De dónde me están llegando? ¿Qué tipo de productos contienen? ¿Qué tipo de producto de orden necesito preparar hacia qué clientes? Y ahorita con el tema del e-commerce, hablamos que nos enfrentamos a uno de los retos más fuertes es que tú tienes N lugares de destino. ¿Por qué? Porque tú ya le entregas a un consumidor final. Entonces multiplica totalmente las variables de entrega. Antes eran finitos porque podía decir Walmart, por ejemplo, ¿sabes qué? Que yo le entrego a 300, 400 tiendas ubicadas en tales partes geográficas. Pero era finito, no dejaba de ser, ¿no? Ahora es esas tiendas, muchas más, porque obviamente tienen muchas más en la República, más ahora los clientes finales, más ahora pues canales tradicionales de retail. Entonces se vuelve mucho más complejo y es donde la tecnología cobra tanta importancia. Definitivamente una de las tendencias en general, además de nuestros automatismos, la inteligencia artificial. Por ejemplo, Walmart en Estados Unidos acaba de implementar un sistema a base de inteligencia artificial donde en milisegundos está leyendo qué tiene en tiempo real en sus inventarios y está gestionando de qué lugares puede salir toda una serie de ítems o de productos para efecto de surtir una orden, y en milisegundos decide de qué distintas tiendas puede enviar esos productos hacia su cliente final. Entonces, lo que es inteligencia artificial, lo que es el mismo blockchain y demás, van a estar cobrando mucho énfasis al unirse a nuestro tipo de tecnologías, los automatismos, como los sorters, como los robots, como los AMRs, para crear un valor agregado, una cadena de valor agregado. Y entre otras tendencias, recuerda que está todo el tema del microfulfillment, porque la gran misión es tener la capacidad de surtir órdenes en menos de 5 minutos para hacer llegar el pedido final a los clientes en menos de 1 hora. Entonces, todas estas tecnologías convergen para que podamos tener centros de microfulfillment y también dark stores. No sé si te complemento algo más o responde a lo que tú estabas planteando. No, la verdad es que bastante amplia y muy a nivel de detalle tu explicación. Muchas gracias, Carolina. Déjanos algo también para que Mercedes pueda contribuir y darnos otras ideas también. Afortunadamente es tan amplio que le va a quedar la referencia. Sí. ¿Cómo se va, Mercedes, cómo se va construyendo una solución, así como la platicaba Carolina, de pronto para quienes somos neófitos en esto, dices, ¿por dónde empezar? Y también, ¿cómo procesar tantos datos? O sea, ustedes diseñan un traje a la medida, ¿sí? De las necesidades propias de los clientes y incorporan la parte mecánica con la parte de la tecnología, las bases de datos, la gestión operativa y demás. ¿Es así? Sí, Osiel, creo que tocaste un punto muy, muy importante, que es el siempre preguntarnos cuál es el camino para poder automatizar, cuál es lo que una empresa tiene que emprender para poder llegar a ese punto final, que es una solución automatizada, ¿no? Como lo comenté antes, creo que lo primero es el analizar nuestra situación actual, cuáles son nuestros procesos, de qué manera los puedo optimizar. Una vez de que ya yo identifiqué qué procesos son los que yo quiero tecnificar, por ejemplo, un recibo, un embarque, un surtido. Entonces, es importante el empezar a explorar las alternativas que hay en el mercado, cuáles son las tendencias y también cuál es el partner o la empresa que tú quieres que te esté acompañando en este proceso. Porque definitivamente la automatización es un acompañamiento de larga vida. O sea, un proyecto de implementación normalmente puede ser desde que inicio, y Caro, no me dejarás mentir, puede tardar hasta 1 año en lo que se genera el concepto, se autoriza, se empieza a hacer todo el diseño, etcétera. Y entonces puede tardar de unos 6 meses a 12 o más, dependiendo de la complejidad del proyecto, el llegar a implementarlo. Pero el tema no acaba ahí. Creo que ahí lo importante es también que la empresa, porque ahí apenas empieza en realidad,
Ahí lo que queremos es que las soluciones automatizadas te duren más de 20 o 30 años. Entonces, quieres de alguna manera un partner que te acompañe en todo ese proceso, que sea flexible, que sea escalable, que sea modular lo que te está proponiendo, que vayan creciendo juntos, que entiendan muy bien tu necesidad. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Que en un principio un proveedor de automatización llegue contigo, se meta a tu operación, entienda cuáles son tus pain points, qué es lo que te duele, qué es lo que quieres resolver. Una vez que ya lo entienda, entonces, como dice Caro, hay que definir cuál es la tecnología, ¿no? Porque dependiendo del proceso, del volumen, del perfil de ese causo de productos, es la tecnología que te va a determinar. Entonces, ese es otro de los caminos. Una vez que ya identificaste la necesidad, el proveedor que te va a ayudar, hay que identificar cuál es la tecnología que es la que te puede ayudar a resolver tus necesidades. Una vez que ya hiciste todo eso, obviamente ya seleccionas el proveedor, se hace toda la planeación. Algo bien importante también es la ejecución del proyecto. No nada más es el papel, sino que te acompañen y que llegues al go live, que llegues a que tú lo operes. Entonces también es bien importante toda la parte de capacitación, toda la parte de comisionamiento, la parte de postventa. Y algo bien importante, Osiel, que tú mencionaste y también Caro, es el tema de la integración. Es decir, al fin y al cabo, la automatización no solo es hardware, es bien importante la inteligencia, la lógica, y ahí es donde es clave la integración con los softwares o con los ERPs. Ahí es importante también entender cuál es la infraestructura de la empresa, es decir, qué RP tiene, si tiene un WMS, si la empresa está técnicamente lista en temas de IT, para comenzar ese camino? ¿O cuáles son los pasos que tiene que hacer primero para poder llegar a ese nivel de automatización? Entonces, para mí es clave. En realidad, si no tienes una buena integración con los sistemas, creo que al final, como dicen por ahí, se convierte en fierro. En realidad no te ayuda a cumplir el objetivo de la automatización, y creo que es el punto clave. Ahí una recomendación que le hacemos normalmente cuando iniciamos un proyecto, inicias con el director de logística, etcétera. Y a veces a nuestros compañeros de IT o el área de IT somos los últimos que involucramos. Entonces ahí mi recomendación es involucrémoslos en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera son quienes van a operar el sistema. Entonces es bien importante que involucremos a todas las áreas, tanto el usuario como la parte de IT, en etapas tempranas del proyecto, y que juntos vayamos creando la especificación funcional, ¿no? Entonces, creo que para mí uno de los puntos importantes es precisamente lo que te ayuda a engranar todo, es precisamente la integración de los softwares. Ya, muchísimas Le gracias. dejo un poco más a Carlos y Andrés, ya, si no, yo me puedo seguir. Gracias. Qué bueno que compartes el pastel con los demás compañeros. Vamos a continuar contigo, Carlos, y luego continúo contigo, Andrés, nada más para el tema de ir homologando la conversación y darle continuidad al tema de cómo es el diseño de estas soluciones. Carlos, cuéntame, ¿cómo puedo tomar decisiones hacia adentro? Digo, y esto aquí sin mucho comercial, por favor, Carlos, pero sí ayúdanos a orientarnos por dónde empezar, porque en muchos temas hay varias opciones en el mercado siempre, pero ¿cómo saber, sí, de quién voy a echar mano como mi asesor que me lleve de la mano para tomar las decisiones más inteligentes y más acertadas que la inversión que voy a hacer como empresa en automatizar mis sistemas, en integrar lo que es el software con ese hardware para que mi resultado al final sea el más eficiente y el más óptimo posible? ¿Cómo empezar a dar esos primeros pasos? Sí, claro, sí, mira, no te voy a hacer un comentario, pero vamos a ver aquí atrás. No, la realidad es que, mira, yo veo dos grandes mundos, ¿no?
como mencionaba Carolina y Mercedes, toda la parte del software, toda la parte, quisiera decir, inteligente y activa, es fundamental dentro de eso. Y otra parte que es importantísima es la infraestructura por medio de la cual tú transfieres esos datos. Te voy a dar un dato bien sencillo. La cantidad de información que cualquier área de tecnología, ya sea en la parte de IT, en un centro de datos o en manufactura, se utiliza cada año, crece 10 veces. Es decir, en el 2019 teníamos 10 veces menos 100 veces menos lo que hoy necesitamos. Entonces, la parte de infraestructura tecnológica por medio del cual tú seleccionas qué es lo que vas a transmitir sería el equivalente a la columna vertebral, el software y la asesoría y la consultoría sería la parte equivalente al cerebro. Entonces, tú puedes tener un cerebro fenomenal, pero si tú eso no lo puedes transmitir al resto de tu cuerpo, pues estás muerto. Y viceversa, ¿no? Puedes tener la mejor infraestructura y un mal cerebro o un aprendizaje corto y no lo puedes transmitir. Entonces, la selección aquí es bien importante. Tienes que fijarte en que sea algo que te pueda, uno, durar durante el tiempo en el cual tú vayas a operar mientras la tecnología va aumentando. Entonces, tu inversión inicial tiene que ser capaz de ser acorde a las renovaciones tecnológicas que se tienen. Y eso depende mucho de la industria. O sea, no es lo mismo la industria farmacéutica que la automotriz o la de comercio electrónico o consumer product goods. Cada una tiene un proceso y un tiempo de renovación. Entonces, lo primero que tienes que ver es que te dure durante este proceso. Dos, que la empresa o las empresas que integren toda la solución, pues tengan conocimiento de la industria en la que está, que te permitan tener variables financieras que te permitan accesar esa información, porque no es sencillo, pero sí lo tienes que hacer. Si no lo haces, de verdad estás fuera del mercado. Entonces, a veces la inversión inicial puede no ser viable. Entonces, tienes que ver qué modelo financiero te va a permitir que tú puedas hacerlo y pagarlo en el largo plazo. Muy importante para algunas empresas hacerlo como un gasto y no una inversión en capital. Entonces, poco a poco esas variables son importantes. Por supuesto, infraestructura importantísima, la parte de software y la consultoría fundamental, pero la persona que te integre, la empresa que te integre, tiene que tener experiencia en tu industria. Esa sería mi recomendación a muy grandes rasgos. Ya, muchas gracias, Carlos. Y Andrés, cuéntanos de qué manera Ribus, quizás, si corrígeme si estoy equivocado, pero creo que puede integrarse muy bien en sus soluciones, en muchos puentes de comunicación, de interconexión entre lo que diseña y arma la robótica con el software, ¿sí? Hay puentes donde ustedes hacen mucho más eficientes esos movimientos, agregan valor a esas cadenas, ¿no? Sí, Osiel, pues decirte que algo, algo que veo muy relevante considerar, digamos, en este ejercicio que para mí tiene la finalidad de potenciar la labor del responsable de cadena de suministro. Y perdón que empiece por eso, pero creo que es algo muy importante que considerar. Cuando el responsable de cadena de suministro pueda empezar a evaluar su operación en una escala de grises, en lugar de sentirse que se tiene que convertir de un color blanco a negro inmediatamente, va a empezarle a dar mucho sentido y mucho valor a una industria que desafortunadamente ha estado rezagada o a la sombra de la actividad logística y que creo que vale mucho la pena mencionarla y que básicamente comprende muchas de las actividades que hacemos en este foro, que es la industria del manejo de materiales. La industria del manejo de materiales en 2018, cuando fue el último, eh, digamos, el último reporte que me tocó observar, era la séptima industria que más crecía a nivel mundial. Si le damos oportunidad al responsable de cadena de suministro de entender que la industria de manejo de materiales acompaña la actividad logística y la hace más eficiente, va primeramente a considerar que las opciones para poder migrar de una operación de X tipo a otra van a ser infinitas. Infinitas, digo infinitas. En donde una de las grandes bondades que presenta una industria como la industria de manejo de materiales es de que en muchos de los casos los hilos ya están inventados. No hay necesidad de explorar
o hacer una fase exploratoria. Si bien creemos que la vinculación proveedor-cliente es vital y crítica, en donde ciertamente tiene que haber un conocimiento y una afinidad a la industria que tocar como proveedores, también mucho se nutre de la horizontalidad que tiene la misma industria logística o de manejo de materiales. Afortunadamente, la capacidad que tenemos para poder transformar y tocar a los sectores industriales en los que nos acercamos, pues son muy variados, ¿no? Hablamos desde industrias cementeras, responsables de cadena de suministro en cemento, en cal, en electrónicos, en e-commerce, en retail, en fast moving consumer goods, en metal mecánico, en portuario, en agentes aduanales. Hay una grandísima gama de opciones en donde solamente a través de esa capacidad de salirse de esa esfera de representarnos como ejecutores y entender que como operadores o como responsables de cadena de suministro hay una variable que sí tenemos muy limitada, que es el tiempo. Creo que es donde vamos a empezar a colocar con afinidad a los proveedores que realmente nos nutran, ¿no? Creo que habemos muchos que hoy desafortunadamente estamos desvinculados y que solamente con una cercanía y con una capacidad de tener un primer acercamiento pudieran haber muchas opciones para asegurar de que ese proceso evolutivo y esa transformación que queremos depositar en nuestras organizaciones realmente ocurra. Yo veo dos cosas que son muy importantes también para alentar en este foro, que cuando hablamos de procesos de automatización y robótica tenemos que ser muy derechos con nuestro auditorio de saber de que no es una sustitución a la mano de obra, no es una sustitución a la mano de obra de bajo valor. Es muy diferente eso. Cuando entendemos que el proceso de automatización lo que nos permite es darle el valor al humano que se merece, probablemente empecemos a cambiar la dinámica de cómo conceptuamos el valor de la automatización. No es uno por otro, es uno que potencia al otro, que le da oportunidad de convertirse pues, realmente en un ser humano aprovechado al 100%. Hay muchas tareas repetitivas que ocurren en las operaciones logísticas. Podemos mencionar un sinfín de actividades que ya no tiene valor el humano, que ya el humano ya no necesariamente necesita estar comprendiendo ese tipo de actividades, pero que sí las puede hacer madurar, que sí las puede hacer mejorar. Entonces, Yameli, la invitación es a que escalemos nuestra capacidad de profesional para que, pues, yo creo que en uno de los objetivos planteados, digamos, como foro, como región, es mejorar nuestra competitividad como responsables de cadena de suministro comparado con otras regiones del mundo, ¿no? Creo que ese es algo que, si bien estamos desaprovechando, porque creo que tenemos muchísima oportunidad para podernos escalar, pues tenemos que trabajar desde hoy. Hoy nos toca ya como responsables de cadena de suministro saber que somos los siguientes financieros de nuestras organizaciones y en nosotros está depositada una confianza muy grande para transformar el nivel de empresa que quiere nuestra organización llegar. Muchas gracias, Andrés. Interesante tu mensaje acerca de lo que es pues cambiar la cultura, el paradigma, acerca del valor del trabajo, de la colaboración humana y de cómo también pues aprovechar el crecer ese talento humano, llevarlo a potenciarlo y escalarlo en una mayor aportación de su labor dentro de las organizaciones. Muchas gracias. Carolina, la parte de la pandemia, ahora sí que a ustedes sí les vino como anillo al dedo, ¿sí? Para potencializar con todo el fenómeno y la revolución que se generó de las compras al detalle, ya con entrega a domicilio, una práctica que solo algunos cuantos tenían antes de iniciada la pandemia y de repente que todos tuvimos que entrarle de lleno al e-commerce y luego pues ya convencidos de que sí funcionaba y funcionaba bien, pues ya usarlo, crecerlo y ahora sí que para no dejarlo, ¿no? ¿Cómo ustedes lo experimentaron, lo han visto hacia adentro en términos de órdenes de compra, escalamiento de proyectos, etcétera?
Gracias. No, definitivamente sí fue un crecimiento del mercado bastante interesante. Como les comentaba al principio, el e-commerce está haciendo y será, ¿no? Ha sido, está haciendo y será un gran ancla que está jalando a todo el mundo en el mercado, ya desde el cambio, los patrones de consumo, hasta evidentemente cómo satisfacer esos patrones de consumo, que es donde entramos nosotros. La cadena que representamos como empresas de intralogística, de manejo de materiales, de material handling, en el hecho de poder concatenar y de poderle dar al e-commerce las herramientas necesarias para que esta industria pueda gestionar todos los pedidos con la calidad, en el tiempo que se requieren, de cierta manera con el capricho de nosotros los consumidores, ¿no? Porque somos bastante mercenarios, bastante caprichosos como consumidores. Entonces, definitivamente para nosotros fue algo muy interesante. También jala a otro tipo de industrias, evidentemente. Compañías de parcelería también han tenido mucho crecimiento porque se convierten en uno de las áreas que pueden facilitar que el e-commerce llegue a más clientes, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva, nos ha ayudado. Ha sido, Mercedes lo decía al principio, de muchos retos, muy desafiante, pero definitivamente, pues tú sabes que mientras que alguien llora, otro vende pañuelos, ¿no? Entonces, pues al final del día es saber cómo acomodarte a esas nuevas realidades de una manera inteligente, de una manera rápida, y respondiendo a estos cambios del mercado finalmente, donde sí está habiendo mucho más tecnificación. Mencionaba yo el problema de la mano de obra, es una ironía porque pues en todas partes hay desempleo, o sea, obviamente los países manejan distintos porcentajes, pero es una realidad. Y te topas con que al mismo tiempo no encuentras mano de obra calificada casi que a ningún nivel. O sea, hablas de operarios y aunque ellos se enfrenten a labores que si bien pueden ser repetitivas, tampoco es que las quieran hacer, no tampoco se quieren capacitar. Entonces, esto abre un gran desafío para los empresarios, para que puedan ser competitivos, ser productivos. Entonces, se recurre a la parte de la automatización y de la robotización. Y en nuestros países latinos hablamos también de mecanización. Todavía no dejamos de hablar. Cuando hablamos de mecanización hablamos de una parte pues un poco menos inteligente, ¿no? Más hablar de traslado de productos. Entonces, las tres variables han agarrado mucha adopción, han crecido bastante en el país. Y en eso hemos estado bastante activos, afortunadamente, ¿no? Entonces, el crecimiento del e-commerce, cada vez la gente quiere recibir sus productos el mismo día, más o menos el 76% de la gente tiene la expectativa de recibir el mismo día. Dentro de ellos el 58% quiere que sea en su casa o el 22% quiere que sea en sus oficinas. O sea, si ya lo sumamos, el 80% de la gente quiere recibir su producto el mismo día en el lugar donde está sentado en ese momento. Entonces, eso abre un cambio en el ecosistema industrial impresionante, que pues nos tardaríamos 3 conferencias acá para ver toda la cantidad de cambios que está habiendo. Dentro de esa parte de las tecnologías es bien importante la flexibilidad que las mismas tengan, la escalabilidad, que sean dinámicas y que sean modulares. Es algo vital dentro de las tecnologías que nosotros representamos, que integramos en nuestras soluciones. Que los robots, cuando llega a haber la necesidad y la conveniencia de utilizarlos, porque bien decíamos, no se trata nada más de tecnificar por tecnificar, sino creas un mamut, ¿no? Y entonces pues eso no le conviene al cliente. Y es nuestra responsabilidad también diseñar una solución que sea óptima, que eso incluye la parte costo, la parte tecnología, porque si le metes demasiada y no la requiere el cliente, lo metes incluso hasta problemas de mantenimiento. Por ejemplo, una cosa tan sencilla, pero que debes de vislumbrar para verdaderamente convertirte en un partner de ese cliente. Entonces, en resumen, es parte de todas las variables que se tienen que analizar. Y evidentemente estamos ante un mercado ahorita mucho más demandante, mucho más cambiante, que claro que exige de nuestros tipos de soluciones. Eso es una buena noticia para los que estamos en el mercado, pero también exige la responsabilidad nuestra en el sentido de verdaderamente adentrarnos y comprender la operación de nuestros clientes, entender y sentir sus dolores,
para nosotros verdaderamente poder diseñar una solución que sea funcional, que sea productiva, que sea competitiva, porque finalmente le representa un seguro de vida para ellos en el mercado, ¿no? El hecho que puedan llegar con el producto en el tiempo que desean sus clientes. Eso sería lo que te respondería a este crecimiento que sí ha sido vertiginoso. Muchas gracias, Caro. Y Mercedes, y cuéntanos cómo es un diseño de servicio de parte de empresas como la tuya. Una vez que se inicia este proceso de automatización, que se decide en las empresas ante la necesidad a dar este paso, ahora sí que es una relación de largo plazo, ¿no? Se establece una condición donde pues hay que darle mantenimiento a ese servicio, a esa instalación, a esos sistemas, irlos escalando de acuerdo al avance tecnológico y la demanda, la propia necesidad del cliente. Se incrementan las variables, como bien lo comentaba Caro hace un rato, y de pronto, pues ese arbolito que tenía 6 ramitas, pues de repente va creciendo ese árbol en número de ramas y de derivaciones, conforme las propias operaciones se van haciendo cada vez más complejas, ¿no? Depende, desde luego, la velocidad de crecimiento de las operaciones del cliente, supongo, pero ¿cómo es ese ir caminando juntos? Sí, o sea, mira, yo creo que son dos cosas bien importantes. Tanto es muy importante toda la parte del diseño, de la solución, de la determinación, definición, que es lo que voy a implementar, como yo bien digo, después el acompañamiento. A lo mejor la etapa del diseño hasta la implementación es, no sé, puede ser 1 año, 18 meses, 24 meses, pero ahí, como lo mencioné antes, apenas empieza, porque aquí lo que queremos es que tu equipo dure de 20 a 30 años. ¿Cómo es ese acompañamiento? Creo que también ahí la recomendación es, desde que se está haciendo ese diseño, esa planeación de la solución, también hay que involucrar a quién va a operar el sistema, es decir, a nuestras áreas de operación, a nuestras áreas de IT, a nuestras áreas de mantenimiento. ¿Por qué? Porque juntos hay que ir creando esa cultura de cambio organizacional que va a tener esa automatización y enseñarlos y capacitarlos, llevarlos de la mano para que ellos sean después, estén listos para operar el sistema, porque básicamente, digo, hay muchos planes de soporte, pero básicamente quienes se van a quedar ellos con esa solución, ellos son los que la van a operar, ellos son los que la van a sufrir o la van a disfrutar. Entonces, es bien importante, mi recomendación es que desde un principio también vayas involucrando a las áreas de mantenimiento de operaciones que se van a quedar con ese sistema para que se haga un traje a la medida. Opciones hay muchas, ¿no? Es importante también analizar cuál es la capacidad de la empresa en cuanto a operaciones o mantenimiento. Es decir, ¿qué necesita la empresa? La empresa tiene su propia área de mantenimiento, la empresa quiere mantener ese sistema o la empresa se quiere enfocar a su core business. Tenemos algunos casos donde las empresas dicen, tú automatízame, pero yo quiero dedicarme a entregar en tiempo, a crecer mi negocio, no estar cambiando el conveyor, cambiando la tuerca. Entonces, para ese tipo de empresas, por ejemplo, hay sistemas de residentes o esquemas de residentes en donde una persona de las empresas, ya sea de cualquier proveedor de Matic o otro proveedor, vive en sitio. Entonces, aquí lo importante, Ociel, es que es un traje a la medida. El tema del soporte, a nosotros nos interesa que tu sistema siga viviendo. Y como estamos en un mundo cambiante, es importante que las soluciones sean flexibles, escalables y modulares y que en todo momento esté contigo ese proveedor. Que puedas tú tomar el teléfono y decirle, oye, ¿sabes qué? Cambió el patrón de consumo de mis clientes, cambió el perfil de SKUs, cambió mi estrategia logística. Ahora ya no la voy a tener centralizada, ahora la voy a regionalizar, ahora voy a tener dark stores, ahora voy a acercarme más a mi consumidor. Entonces es necesario que venga otra vez ese partner que te ayudó para de alguna manera reinventar esa solución. Es decir, se puede modernizar, puede haber una reingeniería,
puede haber un escalamiento, a lo mejor si al principio tenías dos almacenes automáticos con 2 pasillos, ahora tu necesidad ya creció, entonces es importante expandir a 3, 4, 5, agregarle un ramo de conveyor, agregarle un robot, o quitarle incluso, si ya cambió algo, quítale un sorter. Entonces, es bien importante que ese proveedor se siente contigo y haga un traje a la medida y en todo momento te está acompañando y tenga la capacidad. Otro punto bien importante es la parte de refacciones. Ahí es bien importante porque creo que cada minuto de que se para la operación, lo que menos queremos es que las operaciones se paren. Entonces, también es bien importante ese tema de refaccionamiento, el que tu proveedor tenga ese stock, que tenga disponible todas las partes que necesitas para que no se te pare el sistema y también que te acompañe para evitar la obsolescencia. Es decir, hay componentes electrónicos que tienen, bueno, ahorita si quieres se lo dejo más bien a Adrián y a Carlos, pero también es importante eso porque no, lo que menos queremos es pararte la operación. Entonces, definitivamente para mí, el entregar un sistema apenas empieza lo divertido y el proveedor necesita estar presente contigo para que te acompañe en todo ese proceso. No es un proceso sencillo. Muchísimas gracias, Mercedes. Y para continuar contigo, Carlos, ustedes entregan dentro de su paquete de servicios todo el concepto de la capacitación del personal, de la familiarización y la operación de esos sistemas, esas soluciones automatizadas para dar ciertos mantenimientos, mantener ciertos controles y salvo situaciones mayores, bueno, ya ustedes se involucrarían o cómo es este concepto. Cuéntanos. Mira, lo que nosotros hacemos es la parte de infraestructura de redes, la que transporta todos los datos de los que hemos platicado. Todos nuestros integradores lo que hacen es firman un contrato en el cual ellos se comprometen a que el sistema esté funcionando por X tiempo y eso se hace consuetudinariamente. Y quizá un poco como comercial, algo que te puedo decir, la infraestructura que nosotros proveemos para la parte de redes, para la parte de comunicación, nosotros lo que hacemos es la garantizamos por 25 años. O sea, yo hoy te garantizo que lo que hoy te pongo para que toda la información se pueda transmitir de manera eficaz, rápida, sin peligros físicos como inflamación, fuego, caídas, todo eso lo garantizamos por 25 años de tal forma que el cliente, una vez que tenga una infraestructura de redes de este tipo, prácticamente se tiene que preocupar por su producción, por mantener los sistemas funcionando, pero no por la parte técnica. Entonces, aunque nuestros integradores firman este contrato, y la realidad es que es prácticamente sin mantenimiento. Ya, muchísimas gracias, Carlos. Andrés, cuéntanos, ¿cuáles dirías tú que son los principales KPIs que debiera de estar revisando, checando, ahora sí que un usuario, un cliente de una solución de robótica, ¿en dónde tendría que enfocar la mira de si su inversión está realmente dándole el valor por el retorno de inversión realizada ahí? O sea, yo te diría que la primera definitivamente, dado que somos digamos, un sector industriado estrechamente casado con el tema de costos, es una muy importante que analizar es el tema costo, ¿no? Digamos, ¿cuál es el costo embebido en ese proceso de automatización que estoy generando, ¿no? Y cuál es, yo le llamo total cost of ownership, ¿no? En el costo total de propiedad, cuál es realmente el valor adquirido en una línea extensa de tiempo, donde puedan visualizar con mucha claridad cuál es el impacto a nivel negocio, ¿no? Cuál es el retorno que estoy teniendo de manera continua hacia mi inversión. Entonces, definitivamente, entendiendo que nuestros clientes hoy, desafortunadamente, como lo queramos ver, el driver es costo, necesito reducir costo o maximizar, también le llamamos maximizar nuestras utilidades, ¿no? Como saben, hay dos formas de maximizar utilidad.
¿no? Una es aumentando los precios, cosa que en nuestro sector es muy complicado que nuestros clientes digan, ah, voy a aventar mis productos a un precio más alto y se acabó, ¿no? Hoy el mercado no nos permite, o al menos las empresas grandes ya no les permiten jugar así. Hoy realmente para maximizar el proceso de utilidad, ¿no? O la capacidad de utilidad de nuestra organización nos tenemos que enfocar mucho en reducir costos. Entonces, ahí hay una muy importante. La segunda que yo te diría que me parece interesante que explotar o que explorar es, digamos, la capacidad que tiene esa automatización para migrar y ser más escalable, ¿no? Digamos, para poder potenciar algunas otras actividades colaterales, ¿no? Es un KPI difícil de medir, pero creo que sí tiene una implicación importante el que nuestros responsables de cadena de suministro no aíslen, ¿no? O no identifiquen un KPI específico por un proceso automatizado, sino que entiendan la variable completa de cómo está impactando ese negocio, cómo eventualmente podría impactar a otras aristas importantes dentro de nuestra organización. Yo te diría, probablemente que sugiero se involucre en este aspecto es pues la capacidad de transformación a nivel organización, ¿no? O sea, cómo estamos impactando en la cultura de trabajo de nuestra organización, porque si aisladamente vemos el proceso de automatización como un proceso mecánico, electromecánico con su software, ¿no? Y con toda la inteligencia que hay detrás, me parece que también está muy poco visto. Si trasladamos la oportunidad de la automatización también a qué tanto estamos migrando una nueva cultura de trabajo a una nueva faceta de responsable de cadena de suministro, creo que sería interesante entender el modelo de cómo permeamos, ¿no? De cómo está permeando a nivel organización digamos, nuestra capacidad de innovar, ¿no? Nuestra capacidad de sumergir nuevas formas de hacer nuestro trabajo. Ya, muchas gracias, Andrés. Caro, ¿cómo estamos en materia de tecnologías aplicadas a la automatización, a la robótica? Tú comentabas en tu primera intervención de que siempre pues existe este gap de retraso tecnológico que tenemos versus los países, digamos, que van marcando la pauta en el mundo en materia del uso y aprovechamiento de las últimas tecnologías. Pero al momento de que ya damos el paso a automatizar y robotizar algunos de los procesos en nuestro centro de distribución, en nuestro almacén, ¿de qué estamos hablando? Tenemos, y ustedes como proveedores nos suministran, digamos, lo último en tecnologías que hay en el mercado. Bueno, por la naturaleza de nuestro mercado estamos obligados por convicción y por obligación a siempre estar en el state of de toda la parte tecnológica definitivamente. Particularmente a mí siempre me emociona porque me fascina estar aprendiendo cosas nuevas diario, entonces este tipo de mercado te obliga a ello si quieres estar subsistiendo. Entonces, por eso digo que por convicción y por obligación, claro que estamos siempre en el top de la tecnología. Ahora, si hacemos un comparativo con México y en general América Latina, pues nuestros niveles de maduración de mercado hacen que muchas veces no exista la capacidad económica ni la necesidad para meter una tecnología demasiado avanzada, porque también tienes que ver eso, no se trata de tecnificar por tecnificar, tienes que tomar en cuenta qué volumen vas a manejar de mercancía, de ítems, tantos órdenes tienes que surtir en un periodo determinado de tiempo. Entonces, el mismo volumen del mercado, la maduración, no te lo permiten a veces. Pero vuelvo e insisto, sí con el último año, y a pesar de que ya venía creciendo con bastantes rates interesantes la parte del e-commerce, pues el año pasado no es un secreto para nadie que fue exponencial el crecimiento que tuvo. Eso está obligando a cambiar la mentalidad de las empresas, a tecnificarse, quizás no aunque se tienen la tecnología a la mano a través de integradores de empresas de ingeniería intralogística como nosotros o como las empresas que hay en el mercado, pues simplemente a seleccionar lo que para ellas es necesario. Ahorita,
parte de lo que está moviendo esta parte tecnológica es la cuestión de tecnologías que sean muy flexibles, te mencionaba. Entonces, hacia allá va el mercado, las van adaptando. Además, se dan cuenta que la mano de obra en nuestros países, que aparenta ser barata, no lo es tanto. Cuando ya sumas una serie de factores escondidos, como es la rotación, como es el costo de la capacitación, como lo es el ausentismo, sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando empiezas a sumar todas estas serie de cuestiones, te das cuenta que no es tan necesariamente o tan válidamente decir que es económico. Entonces es otra de las situaciones para tecnificar en un momento dado, ¿no? Para automatizar. Entonces, ahora, todas las labores que implican el e-commerce, que es esta criticidad de llegar muy rápido con los productos surtidos ya a una orden final hacia los clientes, sí están obligando a tecnologías como robots, AMRs, bien que van en 3D, me refiero que tienen la capacidad de ir en un sentido X, Y, Z para efectos de surtir pedidos, pero que sean a través de estos robots, no de las típicas tecnologías como los ASRS, los transelevadores o lo que son los mini loads, porque son más flexibles y te permiten escalar tu operación. Si en un momento dado ya creció, entonces te permite poner más módulos. Esa es una característica muy importante que deben de tener hoy en día las tecnologías, porque a medida que va a haber un crecimiento pues exponencial, o sea, toco madera y que no volvamos a vivir una situación jamás como este asunto de esta famosa pandemia, pero realmente tú te enfrentas cada vez más a situaciones sumamente inciertas. Lo único que hay cierto hoy en día, y creo que aquí al futuro, es lo incierto. La incertidumbre mata, no puedes planear más allá de 3 meses. Entonces, esa parte de ser escalable, de darle flexibilidad a las operaciones para si te está yendo muy bien, crecer rápidamente, sin necesidad de tener que cambiar todo un layout o de cambiarte de todo un centro de distribución o construir más metros cuadrados, va a ser vital y es parte de las tecnologías de lo que te permite un robot en 3D, por ejemplo, que es parte de lo más moderno que pudiéramos platicar ahorita. Digo, hay muchas, pero son unas de las que se me vienen en mente, ¿no? Muchas gracias, Carolina. Mercedes, cuéntanos, obviamente el iniciar estos procesos de robotización y automatización, ya nos lo mencionaba Andrés anteriormente, pues requiere también otros perfiles, ¿sí? de personas, de recurso humano, para operar y administrar, gestionar estos procesos. Por un lado, sí se empodera a la gente, a algún recurso humano quizás del que ya tenías y venía trabajando contigo, lo puedes crecer, lo puedes evolucionar con capacitación para mantenerse dentro de la nueva dinámica que se crea con estos sistemas, pero hacia dónde hay que ver y buscar y qué tipo de perfiles deben reunir este tipo de candidatos sobre los cuales ahora habrá que enfocarse una vez que ya se dio el paso de ir por la automatización, ¿no? Sí, así, yo creo que este punto es también muy, muy importante. Digo, aquí yo empezaría el hecho de la crisis sanitaria que vivimos. Creo que lo más importante y lo que nos movió a todos es el tema de la salud, ¿no? El preservar la salud de todos, incluso nosotros mismos, tanto como consumidor como empresa, nos hizo reinventarnos, nos cambió nuestra manera de consumo, no podríamos salir ni siquiera al súper. Entonces, todo eso nos cambia, ¿no? En el tema de qué perfil buscar, y una de las ventajas precisamente de la automatización es que estos equipos parecieran muy complejos, pero definitivamente, por otro lado, también son muy sencillos de capacitar, de implementar o integrar siempre y cuando se haya hecho de la manera correcta, ¿no? Siempre y cuando se haya entendido la necesidad, se haya entendido el proceso, se haya subido ahora sí que al barco, al tema al operador en tiempo, porque ¿qué pasa? A veces en ese tipo de proyectos generalmente se hacen como secretos, ¿no? Se hacen a nivel dirección y no se involucra realmente a la persona que los va a operar. Entonces creo que es bien importante el hacerlos parte, que ellos se sientan valorados, que ellos vean el valor de esa tecnología, como decía Andrés, ¿qué les va a ayudar? Les va a ayudar a que ellos crezcan más y no que nada más estén poniendo un tornillo 8 horas al día, ¿no? Los va a ayudar a que la empresa
empiece a pensar cómo moverlos a otras áreas donde ellos se puedan desarrollar más. Otro punto bien importante creo que a nivel país es también que haya mayores inversiones para todo el tipo de la infraestructura, para toda la automatización. Y otro punto bien importante es que en el tema de la educación, ¿no? Que apostemos a una educación digital, a que las nuevas generaciones, creo que bueno, para nosotros es un poquito más complicado a lo mejor el adaptarnos, pero ahora digo, yo tengo una hija de 1 año y medio y es increíble cómo mueve el dedo, cómo abre la aplicación, etcétera. Entonces, pero creo que también es importante que vayamos formando esas carreras, esos perfiles en nuestras universidades, ingenieros, por ejemplo, en el caso de Dematic, nuestra principal especialidad de todos los ingenieros que se integran a nuestros esquemas de comisionamiento, a un programa que tenemos en donde hacemos intercambio de ingenieros, es más de 100 ingenieros que andan en todo el mundo, por ejemplo, es precisamente, por ejemplo, la parte robótica, la parte mecatrónica, pero es esa colaboración con las universidades. Es el tomarlos de la mano desde que inician la carrera, ayudarles en las prácticas, el ir formando ese perfil. Pero por otro lado, o sea, sí es importante apostar a la educación, pero también un robot o una automatización, una tecnología, ahí su tarea es que sea fácil de adaptar. Entonces, tampoco es algo complicado. Yo creo que si tienes un programa de entrenamiento adecuado, de la tecnología que tú selecciones, dependiendo también del nivel de complejidad de operación, no debe de haber ningún problema para que se adapte a la empresa, ¿no? Otra cosa bien importante es que esta pandemia, como decía Caro, esperemos que no venga otra, o al menos creo que ya vamos a estar muy, muy preparados. Las empresas que hoy en día están tomando la lección, creo que se están preparando y pueden adaptarse mejor a otra crisis sanitaria en caso de haberla. Pero ahí creo que es bien importante, ¿no? El ver de qué manera este tipo de tecnologías se van a adaptar, porque otra cosa que nos paró nuestros centros de distribución es el distanciamiento social, ¿no? Entonces, por más órdenes que teníamos, nuestros operadores no podían estar ahí. Entonces, las empresas que pudieron de alguna manera el salir adelante son a lo mejor los operadores logísticos que estaban preparados, que tenían esa tecnología para poder de alguna manera solventar esa situación. Entonces, concluyendo, sí, creo que no es complicado el integrar los robots o la automatización en nuestra vida. Creo que con un programa de entrenamiento, un programa de integración, con una planeación adecuada, sin duda y sin problema, la automatización puede ser exitosa. Ya, muchísimas gracias, María. Carlos, ahora sí que pues este boom que hubo ya lo describía anteriormente Carolina, con todo lo de la pandemia, también nos agarró a muchos negocios en un momento en que tenían que reinventarse porque quizás no tenían la solución para mantener, más allá de sus sucursales físicas, un canal digital para su venta. Y luego, pues todo el soporte logístico que había o necesitarían detrás, ¿no? Muchas empresas tuvieron que dar ese paso muy rápido para implementar esas soluciones. Y también en un momento en que las ventas se venían a pique en las tiendas físicas. Para este tipo de soluciones que implican inversiones importantes, ¿hay esquemas de financiamiento y ustedes van de la mano en su solución con también una propuesta financiera? ¿Tienen alianzas con la banca comercial? ¿Cómo son estos procesos? Cuéntanos. Sí, quisiera irme un poquito hacia atrás lo que mencionabas, ¿no? El año pasado, el 80% de las empresas no habían adoptado esta transformación digital. Debido a la pandemia lo hicieron porque si no morían, y hoy el 60% de la industria está en algún proceso de transformación digital. Uno de los casos más complicados que les pasó a las empresas es que al bajar sus ventas, pues obviamente no tenían el capital necesario para invertir en esta transformación digital.
Entonces, empresas como nosotros lo que hicimos es dos cosas. Uno, proveer modelos financieros que les ayudaran a adquirir estos equipos. Y algo que también estamos haciendo y lo está haciendo también en general la industria es hacer el modelo de on demand o bajo servicios, donde tú no vendes una infraestructura física, sino lo que vendes es un servicio de conectividad. Entonces, en lugar que erogues, por decir, 1 millón de pesos o $1 millón, probablemente vas a erogar un gasto de 50,000 pesos o de 10,000 pesos mensual para que alguien te provea ese servicio. Y ahí lo que estás pagando son acuerdos de niveles de servicio. No estás pagando un cable, no estás pagando un rack o no estás pagando un servidor. Estás pagando un servicio que te diga, mi calidad mínima esperada es esta, y lo pagas como un gasto recurrente y conforme se va avanzando la tecnología, pues estas tecnologías por sí mismas se van renovando y tú al final pagas el costo. Es como pagas un servicio de televisión, no compras el programa, compras el poder verlo y con cierta calidad. Entonces, esa es la tendencia hoy en la industria y también está muy derivado de lo que platicaban, el tema de educación digital. Al final, tú lo que quieres hacer es que alguien te provea los insumos necesarios para que tú como negocio te dediques a tu negocio, no a operar. A tu negocio es lo más importante. Entonces, estos esquemas financieros es lo que nosotros hacemos para nuestros clientes. Ya, muchísimas gracias, Carlos. Andrés, en tu experiencia y en el contacto que tienes con las empresas acá en el mercado mexicano, ¿cómo has visto la evolución de estas hacia pues, lo que es la industria 4.0, ¿no? Cómo se identifica en el tema digital, ¿no? ¿Cómo han ido avanzando, cómo han ido evolucionando? ¿Cuál es el estatus tú que encuentras de evolución y de aprovechamiento también de toda esa data, ese conocimiento, a la hora de que pues, se puede sistematizar para también aplicar conocimientos de la inteligencia artificial? Ociel, yo te diría que a mí se me ponen los ojos muy grandes cuando me haces esa pregunta porque es muy aleatorio, ¿eh? Muy aleatorio y no necesariamente es por un tema que compete a la actividad logística, no necesariamente. Hay empresas muy grandes en el país que siguen con procesos increíblemente retrógradas, por poner una palabra. Empresas con todo el capital, con, con una oportunidad de evolución inmediata. En cambio, hay otras que sorprendentemente ya han empezado a dar esos pasos de la digitalización. Yo quisiera así tomar ese punto que decía Carlos, muy importante. La columna vertebral de un proceso de industria 4.0 es la digitalización. Es imposible pensar en colocarle procesos de automatización robótica si no tienes la columna muy clara, que yo diría coloquialmente hablando es digitalizar tu empresa, ¿no? Hacer que tu empresa esté digitalizada. La cuestión digital, curiosamente, trae una variable muy importante que no podemos perder de vista, que es la credibilidad en la informática. Cuando nos damos cuenta de que ya estamos digitalizados, requerimos forzosamente tener un proceso muy fino a lo largo de nuestra, digamos, de nuestra operación para asegurar que la empresa digital sea igual a la física, ¿no? Entonces, ese proceso, si lo trato de proyectar en la cartera de clientes en los cuales nosotros tenemos oportunidad de explorar, comentarte que hablando de la industria de manejo de materiales y de la horizontalidad que nos permite, pues podemos tocar muchas empresas de manera simultánea, ¿no? Y hay empresas que literalmente tienen implementados sistemas que no los usan o que no necesariamente sus responsables de cadena de suministro le tienen confianza a los datos. Entonces, esa acumulación pues digamos, de una respuesta muy aleatoria que desafortunadamente o afortunadamente te tengo que dar, porque también son buenas oportunidades probablemente para mucho, me hacen pensar que realmente el driver de quiénes están bien y quiénes están mal es las organizaciones, y organizaciones no hablo de las cabezas de supply chain, hablo de la cabeza, digamos, yo te diría que desde los consejos de administración, los directores generales,
que no merman la capacidad de sus empresas asignando 2-3% de su presupuesto al ámbito logístico. Si el responsable de cadena de suministro no ha podido evolucionar, no necesariamente es porque no lo haya querido hacer, es porque también hay una muy poca apreciación dentro de las organizaciones de lo vital y críticos que son los responsables de cadena de suministro. Por eso insisto que es muy importante en que no perdamos de vista que necesitamos alzar la mano, porque con 1, 2, 3% de presupuesto en nuestras organizaciones, ¿cómo vamos a querer migrar un proceso de automatización? ¿Cómo vamos a querer invitar a proveedores de alta gama a que puedan nutrir con nosotros? No hay, digamos, no hay una vinculación clara entre deseo contra realidad. Entonces, pienso que logrando eslabonar esas desafortunadas cosas que tenemos o que tienen los responsables de su cadena de suministro, creo que se pudieran dar de manera acelerada muchos procesos, ¿no? Y yo te diría, pudiera haber organizaciones, no quiero decir todas, pero entendiendo que México, pues México no solamente se comprende de empresas AAA, no solamente estamos hablando de que la actividad logística es, digamos, está inmersa en empresas, digamos, de alta gama, el top 500 de expansión, no. Estamos hablando de muchas empresas medianas, pequeñas, y requieren saber que sí lo pueden llevar a cabo. Ahora, yo me quedo también con un tema muy importante. A mí me encanta la palabra de lo que decía Mercedes de educación. O sea, imaginemos que la operación logística podamos llevarla a través de un proceso de automatización y robótica y con todos sus colores y tamices que ya hemos platicado que en Ribus pues hay, digamos, hay una gama por ahí. ¿Cómo se vería un operador logístico que a través de una educación, que no solamente es la educación digital a mi juicio, sino la educación completa desde muchas aristas, en que ya no haga un proceso de emplaye, en que ya no haga un proceso de paletizado, que se convierta en un factor probablemente de cambio en su organización para que se empiece a capacitar, pues para darle vida a ese robot, a ese proceso de automatización? Es diferente la trinchera en donde veríamos, digamos, la escala de oportunidades o la cultura de trabajo que realmente puede ser muy ganadora. Pues yo te diría que ya no necesariamente a logística, cadena de suministro, a la empresa completa y ojalá que el día de mañana pues a una región más competitiva, ¿no? Como industria. Exacto, muchas gracias Andrés, la verdad me encantó este punto tal como lo dices, hay muchas áreas de oportunidad y seguramente la economía mexicana sería mucho más competitiva de lo que hoy lo es si empezáramos a hacer todo este proceso de inmersión a la cultura de la digitalización y la automatización y acelerarla, ¿no? Tomar ya la palabra como ustedes los expertos nos lo han hecho ver en este webinar. Sí o sí hay que entrarle ya y no posterguemos más las decisiones porque hay muchos tiempos muertos, margen de error quizás muy alto, a medida de que cada vez son más complejos los procesos logísticos y una satisfacción al 99, al 100%, pues la verdad es que va a pagar siempre ese estándar de servicio al que también México tiene que aspirar como economía con sus proveedores de logística. Tenemos solo el tiempo para un último comentario de parte de ustedes a manera de conclusión y tomaríamos también la palabra en el mismo orden. Carolina, empezamos contigo, por favor. Gracias, Ociel, gracias a todos. Pues básicamente a mí me gustaría concluir diciendo que para mí me parece muy importante que independientemente del nivel jerárquico que se tenga en las industrias, comprendamos muy bien, conozcamos y comprendamos cuál es el modelo de negocio de nuestra empresa a la que pertenecemos, para en base a ello poder comprender de qué manera podemos adoptar tecnologías, sean ya disruptivas o no lo sean, o sean de las tradicionales, pero tecnificarnos sí o sí es muy importante porque a veces tendemos a confundir el fin con los medios. Obviamente la mecánica intensiva del capitalismo te va llevando en ello, pero esto es simplemente para una cosa bien importante, garantizar que el customer journey que tienen nuestros clientes de principio a final sea verdaderamente una experiencia
inolvidable para que los clientes vuelvan a nosotros, que finalmente son por quienes existimos y para quienes existimos. Entonces, ya mi invitación a nivel de conclusión es comprender qué hace nuestra organización, qué lo hace única, cuál es el modelo de negocio, su core business, para en función de ello poder realmente tecnificar, no importa que sea de la manera tradicional o de manera disruptiva si nuestra aplicación lo demanda, pero el fin último no es tecnología por tecnología, el fin es por nuestros clientes y para nuestros clientes, quienes son los que nos permiten existir en este mercado competitivo. Y como Jacob y como Carolina Pulido, les agradezco mucho el tiempo y me encantó compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Carolina. Más claro ni el agua. Muchas gracias. Mercedes, por favor. Gracias, Ociel. Sí, yo creo que siguiendo con la idea de Caro, lo más importante es sí que las empresas conozcan sus procesos, qué tan eficientes están, qué tan listos están para automatizar. Y yo los invitaría a que no nos dé miedo el automatizar, que no nos dé miedo el explorar, que estemos abiertos a transformarnos. Por ejemplo, me encanta compartir, uno de nuestros clientes quiere hacer, por ejemplo, almacén o cultivo vertical, y lo que hace es cultivan grillos, que es una manera, por ejemplo, de crear la proteína. Entonces, ahí lo importante es eso, ¿no? Que cuando ustedes decidan el automatizar, puedan involucrar que haya un cambio organizacional y que escojan a ese partner o esa empresa que los acompañe en todo este proceso, que no es un proceso sencillo, pero creo que hoy en día lo vamos a necesitar. Si nos agarra otra situación como la que acaba de pasar, las empresas que no estén dispuestas a invertir, a automatizar, a robotizar, creo que difícilmente podrán sobrevivir. Entonces, yo los invito a que más que nada siempre estemos abiertos a nuevas opciones, a innovar, a siempre reinventarnos como empresa. Y bueno, también les agradezco mucho la invitación a todos, mucho gusto, como de Mati, como Mercedes, también me encantó estar aquí. Muchísimas gracias, Mercedes. Así es, renovarse o morir, como dice el dicho, ¿no? Carlos, por favor. Gracias, Ociel. Mira, yo tomo la palabra de lo que dicen mis compañeras, y como acabas de decir, es renovarse o morir. Aquí, el tema de transformación digital, yo creo que las empresas, los consejos de administración, como decía Andrés, los tomadores de decisión no lo tienen que ver como algo que tiene que ver con la tecnología, es cómo le dan valor a su cliente. ¿Qué te hace la educación digital de manera rápida? Te mejora la experiencia con el cliente, te mejora los tiempos de respuesta con tus usuarios, te da mayor calidad en tus servicios, te aumenta la capacidad de producción, te da mayor seguridad a tus empleados y desarrollo de los mismos como persona, que es fundamental. Te ayuda a manejar proveedores de manera más eficiente, te da prevención de fallas. Te puedo dar 10 o 20 de estas. El punto no es adoptar por adoptar, es porque el mundo cambia y evoluciona muy rápidamente a través de la tecnología. Y si tú no te subes a ese tren, ese avión, estás muerto, literalmente muerto. En 2 años, cuando te des cuenta que estás atrás y lo quieres hacer, ya estás muerto, no vas a poder hacer nada. Creo que es muy importante el tema humano que mencionaba Andrés. No es cambiar uno por el otro, no es mejorar y dar la oportunidad que la gente crezca, que para mí lo más importante es la gente. Y por supuesto ahí tiene una columna vertebral que es donde se transmite la información de esta digitalización. Entonces siempre hay que buscar que sean productos de calidad, que cumplan con los plazos que tú tienes, tanto en la parte de software como en la parte de equipo activo, con la parte de consultoría, como en la parte de infraestructura. Y bueno, no quiero andar más en esto, pero el tema es renovarse o morir. Educación digital es algo que nunca nos vamos a quitar y cada vez va a avanzar más. Yo conmino a todos nuestros usuarios, la gente que nos está viendo y escuchando, que lea más, que se trate de atinar más en lo que estamos haciendo. Es un hecho que se tiene que subir. Y bueno, gracias, Uciel, y gracias a mis compañeros, el gusto de conocerlos y la oportunidad que nos das de platicar. Muchas gracias, Carlos. Y cerraríamos contigo, Andrés, por favor. Rociel, pues creo que me queda como conclusión destapar lo que ya fue evidente que nos permitió el COVID representar, que la actividad logística es esencial,
o sea, fuimos afortunados, si lo queremos ver así. Nos encantó una industria que después pues de mucho tiempo tiene su oportunidad de oro para relucir. El COVID la indicó con mucha particularidad y es más, formalmente el gobierno la anunció como una industria esencial. Y qué mejor mensaje que ese para quienes hoy tienen la oportunidad de escuchar a mis compañeros especialistas en su tema y yo estoy seguro muchísimos otros mentes muy interesantes en este país, pues están ávidos a sumar a las organizaciones que están deseosos de poder hacer digamos, un impacto transformacional en su capacidad de que se permitan innovar. Entonces, yo veo eso como una grandísima conclusión. Ojalá que eso sea algo que se puedan tomar, llevar a reflexionar. Y bueno, pues creo que por ahí concluiría, Ociel. Muchas gracias, Carolina, Mercedes, Carlos, un gusto poder compartir este foro con ustedes. Gracias. Igualmente, Andrés. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, a nombre de T21, les agradezco a ustedes su aceptación para participar en este interesante webinar y también al público. Espero que se lleven muchas respuestas, seguramente a muchas dudas que quizás tenían sobre sí o no dar este siguiente paso. Yo creo que la conclusión es obligado. Si queremos mantenernos y ser competitivos dentro de las actividades de logística, hay que dar ese paso y hay ahora sí que muchas herramientas en el mercado y facilidades también para irlas adaptando y que vayamos de la mano con los expertos en múltiples esquemas. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan un buen fin de semana.